el segmento Contraste de TN23 estaremos hablando sobre la migración irregular, tomando en cuenta que las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración han mencionado que más de 70,000 connacionales han sido deportados tanto de México como de Estados Unidos y que por supuesto esta cifra va a continuar incrementando en los próximos meses. Pero hay que mencionar por supuesto que no es una situación que se está viviendo solamente en Guatemala o en Centroamérica, sino también cada vez están llegando personas de otras nacionalidades a la frontera sur de Estados Unidos. Conocemos entonces el panorama en el mundo. Gobernadores republicanos del sur de Estados Unidos enviaron a demócratas del norte, como Nueva York, Washington y Massachusetts, decenas de migrantes irregulares para que asumieran la carga económica y política que conlleva su atención. Por ejemplo, el miércoles pasado el gobernador de Florida envió a la isla de Massachusetts a 50 migrantes como parte de un programa de $12 millones diseñado para transportar a estas personas a las llamadas ciudades santuario. El caos no solo ocurre dentro de Estados Unidos, también en la frontera sur con México. Representantes de la patrulla fronteriza aseguraron que han detenido a 2.4 millones de personas en los últimos 11 meses. Un 55% de los detenidos eran originarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta cifra representa un incremento del 175% respecto a hace un año. Solamente en agosto fueron 203.598 los capturados. El 22% de las detenciones fueron de migrantes que ya habían sido expulsados del país meses atrás. Si bien la cifra de migrantes de México y Centroamérica que trataron de ingresar a Estados Unidos cayó por tercer mes consecutivo y representó únicamente el 36% de las detenciones con personas que ingresaron por primera vez, marca una disminución del 43% de agosto de 2021. Expertos en la materia aseguran que las deportaciones siguen incrementando, no solo de personas que viajan solas, sino de unidades familiares. Ello se debe a la vigencia del Título 8 y del Título 42 que permite la expulsión de migrantes de forma inmediata por razones sanitarias. Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente de Estados Unidos Joe Biden a Guatemala, El Salvador y Honduras, expresó que han tenido un alarmante aumento del autoritarismo en algunos países de la región y eso ha provocado el desplazamiento humano. Aseguró que nunca habían visto nada de esa escala en la región y señaló el daño económico provocado por la pandemia de COVID-19. También tenemos información sobre los datos que han brindado especialmente las autoridades de la patrulla fronteriza. Según lo que han dado a conocer, es que son 4 millones de personas que han sido localizadas en la frontera sur de Estados Unidos. Pero también cerca de 2.5 millones de detenciones de migrantes indocumentadas fueron registrados en esa frontera en los primeros 11 meses del año fiscal del 2022. Esto según los datos relevados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En total, acumulado de encuentros, es decir, de detenciones, del 1 de octubre de 2021 al 31 de agosto del 2022 llegó a 2.493.723 personas. La mayoría hay que mencionar que se registraron en la frontera sur con un total de 2.150.244. En este lapso las autoridades han repatriado y también expulsado a 1.300.467 extranjeros. Así lo destacaron las autoridades de la agencia a través de un comunicado. Ahora bien, conoceremos cuál es el panorama que hay en Guatemala, tomando en cuenta también que hay varios coyotes que continúan realizando distintos engaños y realizando también estos viajes peligrosos. Así que conoceremos qué han indicado las autoridades y también expertos en el tema. Estados Unidos han venido 31.563 guatemaltecos y vía aérea que han sido también con las coordinaciones con el Consulado de México, han sido traídos 11.843 guatemaltecos. Seguimos trabajando en cómo apoyarlos, en cómo darles el apoyo. En Fuerza Aérea Guatemalteca está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Seguimos con el tema de la vacunación, que es muy importante para nosotros, para las comunidades, y por supuesto las demás instituciones como CONAMIGUA, brindándole todas las atenciones que podemos darles a los guatemaltecos que son retornados vía aérea. Terrestres, 28.448 guatemaltecos que vienen por Tecún-Humán en buses, en terrestres, donde tenemos la coordinación con las mismas instituciones en el tema de darle el apoyo, ayuda psicológica, ayuda de doctores, porque hay guatemaltecos que vienen heridos, que vienen con diferentes circunstancias que les han pasado dentro del viaje.
Según analistas en migración, no se ha visto esa cantidad de deportaciones desde hace 20 años. Estas van incrementando porque los tratantes de personas innovan las formas de viajar de forma irregular y cada vez es más difícil solicitar asilo. Pues deben cumplir ciertos requisitos como es la persecución política en sus países, no por el hecho de estar sin trabajo o con falta de posibilidad de sostenimiento a las familias. Es un requisito que va a estar admitido. La situación sigue vigente, el título 42 y el título 8. Por eso es que estamos viendo más número de migrantes retornados guatemaltecos, cifras que no se habían dado anteriormente. Y esto va a incrementarse conforme los meses vayan pasando. Si bien es cierto, hay personas que no son inmediatamente deportadas, semanas o meses después de su detención regresan a su país de origen, ello porque han sido albergados y se presentan ante una corte migratoria. De todos los casos, solo un 10% generalmente se quedan, y es por eso que vamos a ver mucho más deportaciones, tanto de núcleos familiares como de menores migrantes. Estas personas van a regresar a Guatemala en peores condiciones de las que salieron. Por otra parte, Guatemala es un país de tránsito y destino. Como evidencia, se tiene la detención de al menos 7 extracontinentales que ingresaron de forma irregular a Guatemala. Sin embargo, este es solamente un subregistro. Recordemos que Guatemala es una frontera muy permeable con México y en ese sentido uno de los objetivos es llegar a Guatemala, porque el lado de México con nuestro país son más de 740 puntos ciegos que pueden atravesar los migrantes sin control de las autoridades. Ya vemos que lo que es la autoridad mexicana son más de 12.500 soldados que están para contener la migración, pero estos son datos que realmente son insuficientes, el número de elementos, porque por los pasos fronterizos que no son vigilados, pues estas personas logran atravesar. La verdad es que es una falta que por esa misma razón, al capturarlo la Policía Nacional Civil, que es generalmente la que hace los operativos, los traslada al albergue que está ubicado en la zona 5 del Instituto Guatemalteco de Inmigración. Pero hay que resaltar que en ese sentido, las personas podrían tener el derecho de solicitar un asilo en Guatemala. Y en ese caso, pues el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala tendría la obligación de poder brindarle la asistencia de ofrecer los servicios legales para ver si estas personas estuvieran interesadas. Por otra parte, consultamos con un experto en seguridad, quien nos da detalles sobre cómo es que funciona este tipo de estructura criminal y cómo es que los migrantes son clasificados con base en lo que ellos han pagado. Se ha encontrado migrantes que vienen de Cuba, migrantes que vienen del Ecuador, migrantes que vienen de Venezuela, y pasan por el famoso tapón del Darién, que es precisamente un área muy compleja y muy peligrosa en Panamá. Y a su vez, los que logran pasar ese tapón del Darién siguen su recorrido por tierra normalmente hasta llegar precisamente a los países del Triángulo Norte, mal llamado Triángulo Norte. Entonces se concentran en estos 3 países, entiéndase Guatemala, Salvador y Honduras. Todos de la misma manera contratan coyotes. Primero, ellos van a utilizar los pasos fronterizos y muchas veces utilizan ya un tipo de vehículo específicos, como por ejemplo taxis, otros vehículos, buses, y muchas veces estos migrantes consiguen documentos falsos. Es aquí precisamente donde esos documentos falsos, que ya empiezan a tener un cobro muy elevado, pues con otros personajes que están vinculados a las instituciones de migración, de alguna forma están en una asociatividad, o mejor dicho, confabulados con esas estructuras. Se empiezan a distribuir los diferentes tipos de migrantes de acuerdo a su condición de pago. Y esto los lleva precisamente a tener cierto grado de selectividad y rutas que van a utilizar para ser trasladados a los diferentes
fronteras con México. Recordemos bien que no es una ni dos personas las que están vinculadas, son estructuras que pueden llegar a considerarse entre unas 20 a 25 personas de esa misma estructura, quienes se encargan no solo de recibir, de trasladar y en algunas ocasiones falsificar algunos documentos. O sea, son estructuras que no se debe pensar que es uno o dos, son estructuras grandes, todos interconectados. Y esa es la problemática que nos está sucediendo actualmente. Eso es lo que hemos abordado en el segmento Contraste de TN23. Recordemos que todo el tema, no solo de la pandemia, de la recesión económica en algunos países, la guerra que se mantiene entre Rusia y Ucrania y otros factores como el cambio climático y las inundaciones que se están registrando en otros países, ha provocado la migración no solo de personas hacia los Estados Unidos, sino también a otros países de mayor desarrollo en la Unión Europea. Este es el panorama que se espera, así que se está haciendo también una serie de acercamientos entre las autoridades, como por ejemplo la que se lleva a cabo en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en donde se abordan este y otros temas.